Del 8 al 12 de abril, en su programa El Hueco en el Muro, hemos conversado respecto a las coyunturas latinoamericanas y los minerales de transición. Un continente en disputa, una ofensiva neoconservadora y ultraliberal, una transición energética injusta que amplía la minera en los sistemas de mafialización y la depredación de los territorios y las comunidades indígenas originarias y campesinas. En este resumen vamos a escuchar la voz de Aurelia Canela sobre lo que está aconteciendo en Bolivia respecto a los desechos mineros, a Rafael Bautista, quien nos va a compartir un poco de un análisis más amplio de lo que está aconteciendo en la coyuntura política en nuestra región, y vamos a conversar también desde Cajamarca con Yulisa Mejía respecto a la situación minera en el Perú. Sí, en realidad esta es lo voy a poner entre comillas, es como una conquista lograda por el sector cooperativista que viene haciendo, si ustedes se acuerdan, presión desde ya el año pasado, bueno, anteriormente, pero sobre todo desde el año pasado, para legalizar las operaciones mineras ilegales, ¿no? Para garantizar la incursión en toda la parte del norte amazónico, qué sé yo. Lo primero que ellos habían logrado era que se reconocieran las actividades mineras preexistentes, entonces se hizo mucho trabajo como para decir, hay operaciones mineras que están en áreas que no tienen que estar, pero son preexistentes a la norma del 2014, era una de las cosas que trabajaron mucho y lograron, ese fue el primer logro. El segundo logro fue que se reconocieran las operaciones mineras que estaban en las puertas o en los márgenes de las áreas protegidas. Eso lo lograron el año pasado, lograron que se reconocieran estas operaciones que están ahí dentro, o sea, en los margencitos o ya en el ingreso a las áreas protegidas. Y ahora con esta nueva normativa, lo que están haciendo es básicamente decir no existe actividad minera ilegal, hasta que se demuestre que es ilegal. Entonces, evidentemente ahí la gente o las comunidades que están asentadas en la zona no tienen posibilidades para hacer estos trámites burocráticos tan grandes y en ese proceso lo que se va a hacer es legalizar la operación minera. Entonces, evidentemente es una apuesta, como ya lo hemos hablado alguna vez, una apuesta directa al extractivismo minero, es una violación completa a nuestra normativa, tanto a la Constitución Política del Estado plurinacional, a la normativa ambiental, inclusive a la normativa minera y a los convenios internacionales que tenemos con relación a, por ejemplo, el convenio 169, ¿no? O sea, de facto se está violando toda esta normativa y se está dando por sentado que los derechos de los mineros, inclusive ilegales, son mucho más importantes que los derechos de la naturaleza, que los derechos de los pueblos indígenas. Mi ley representa eso, el famoso movimiento libertario que él promueve, que él lo llama como apéndice o consecuencia de lo que él ha aprendido, digamos, de la escuela austriaca. También tiene críticas de muchos de los economistas que tienen también esa tradición y dicen que no es más bien es un relato inventado que le dota a Milei de una especie de aura sabionda, de un cúmulo de personajes que en el siglo XX, provenientes de esa tradición, han transformado la economía. Lo que no dicen es que la han transformado para mal. Producto de la escuela austriaca también van a ser el neoliberalismo en su expresión más dura, la norteamericana y la británica, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, que sea Milton Friedman por detrás, o Hayek, etcétera, y que nos está llevando a este punto en el cual el propio capital productivo, que era, digamos, el capital que se sostenía en torno a la producción material y tenía contactos sobre la producción, etcétera, ahora ha sido desplazado por el capital financiero, que ya no tiene contacto con la realidad y por eso provoca burbujas especulativas. Y por eso también la economía hoy en día ya no atiende a las necesidades humanas, menos a las de la naturaleza. Lo único que concibe como racional la economía actual es la generación infinita de riqueza, a cualquier costo. Entonces, esto promueve un tipo de subjetividades, en la actualidad, los individuos aburguesados, que hasta pueden ser pobres, pero ya tienen naturalizada esa pulsión
de tener la riqueza como único fin en la vida, la riqueza material. Y para estos el lema es: la codicia es buena. Entonces estos son los abanderados de los valores que ahorita están en decadencia, en crisis terminal, pero que no hayan otra forma de defender esa forma de vida asumida de modo natural que el enfrentamiento directo. O sea, ellos saben que su mundo se está viniendo abajo. En Europa eso es evidente. Y en América Latina, las burguesías que están tan atrapadas, subsumidas, subordinadas al dólar, que no es solamente una moneda, sino una forma de vida, no saben de otra forma de vida que no sea el American Way of Life. No saben, y por eso también sus apuestas están en sostener al dólar, incluso a costa de sus propios países. Yo tengo un panorama desalentador, la verdad, con relación al tema de la minería, por cómo secuencial y sistemáticamente desde las normas y la apuesta, parece, del gobierno al extractivismo, están logrando violentar absolutamente toda la normativa que protege no solamente a poblaciones indígenas, sino también a poblaciones periurbanas, como es el caso de Oruro, ¿no? Campesinas y periurbanas. ¿Qué supone estos accidentes ambientales? Y para mí son mal llamados accidentes ambientales, porque son empresas que tienen que hacer un seguimiento de control y calidad a la normativa y cumplir con la normativa ambiental. Pero que se te rompa un dique o que se balse un dique, como ha pasado en anteriores veces, no se da de la noche a la mañana y no es un efecto fortuito, no es algo fortuito, es algo que se puede prever, es algo que debería de hecho ser previsto en sus estudios de impacto ambiental, cosa que no se hace, ¿no? En el caso de Oruro, por ejemplo, existen estudios desde la década del 70 y 80 que fueron hechos por el Banco Mundial, que evidenciaban que en la zona de Vinto ya existía plomo en los alrededores de la empresa y que por lo mismo se habían hecho una serie de recomendaciones a la región, como por ejemplo poner pasto en toda la zona, mayor consumo de leche para que los niños pudieran eliminar estos metales, el hecho de sellar las ventanas. Hubieron varias recomendaciones en los 80 que hacían referencia al caso de Vinto, ¿no? Porque está una población circundante bien importante, es una población agrícola. Poco después, ya en los 2000, hay varios estudios que se han hecho desde la Universidad Técnica de Oruro, del Centro de Ecología y Pueblos Andinos en Oruro, que han evidenciado la presencia de metales pesados en la zona, y precisamente por ello Vinto ha subido su chimenea para que esos humos no lleguen a la población circundante. Esta empresa concreta, que es EMSA, es una empresa que exporta plata y también algunos concentrados de minería no metálica a Europa y al Asia, ¿no? En el caso de la plata, específicamente a Bélgica. Es una empresa mediana, no es una empresa grande, pero es una empresa mediana con varias operaciones en el país. Ellos se dedican a trabajar en desechos mineros que están ahí alrededor de la zona, y de lo que sacan de estos desechos mineros son concentrados de plomo, por ejemplo, porque estos son concentrados polimetálicos, tienen varios metales. El plomo es uno de los más importantes. Cuando hablamos de una rotura de un dique de colas, estamos hablando de un caldo concentrado de varios metales tóxicos. Todos ellos son persistentes, todos ellos altamente tóxicos para la población y bioacumulables. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más tiempo esto está en la zona, esto la gente lo va absorbiendo a través de la piel, a través del aire, si hay micropartículas, etcétera, y esto se va quedando en su cuerpo, ¿no? Las denuncias de la población en el caso concreto de Vinto ha sido mareos, ha sido problemas gastrointestinales, y algunas erupciones que han salido algunos niños. Es decir, los niños han sufrido un proceso de toxicidad. Sobre ese proceso de toxicidad no hay un estudio médico. ¿Por qué no hay un estudio médico? Porque a pesar de que nosotros somos un país que hace minería desde sus orígenes, antes inclusive de que seamos un estado, hasta el día de hoy no tenemos centros especializados de toxicología por minería en ninguno de los llamados departamentos mineros. Entonces no se hacen estos tipos de estudios, no se los registra y queda ahí como que ya está bien el niño, ya se curó y listo, ¿no?
48 horas después del derrame, en el caso concreto de Vinto, recién se estaban terminando más o menos de recoger los residuos. Lo que normalmente pasa en estos casos es que se limpia lo que se ve encima, pero son residuos, son lodos, tienen agua. Hay un grado en el que se va a permear hacia abajo. Debería de sacarse todo esto, pero es algo que no se hace. Entonces esto va entrándose adentro, va volviéndose micropartículas y se sigue esparciendo alrededor a través del viento. Y si está lloviendo se va infiltrando más en la tierra, ¿no? Entonces es algo con lo que la gente va a estar en permanente contacto. Y esto es grave, porque esto en el caso de Oruro ha pasado anteriormente, en el caso de Potosí, pero se quedan como anécdotas en la historia y no se toman realmente como lo que son unos desastres ambientales que están matando a la población. Como dices, nosotros... Bueno, entonces, en el año 2011, ya se voceaba, ¿no?, la apertura o la viabilidad que le daba el gobierno del entonces presidente Ollanta Humala a este megaproyecto minero de oro más grande de Latinoamérica. Bueno, Ollanta Humala, quiero empezar por ahí. Se hizo presidente en Cajamarca, ganó la mayoría de los votos en ese entonces, gracias a la defensa del agua, netamente. Él se fue y firmó actas dentro de las rondas campesinas y de manera pública en sus mítines, diciendo de que Cajamarca, ¿qué es lo que quiere? ¿No? Nos hizo una pregunta así: ¿quiere agua o quiere oro? La respuesta de la gente masivamente fue que quiere agua. Entonces, agua para Cajamarca. Con eso se ganó los votos, llegó a ser presidente de la República. Y cuando se da este proyecto minero que le pertenece a la minera Yanacocha, a la transnacional, él firma los documentos dándole viabilidad, ¿no? Todo tipo de viabilidad económica, social, jurídica. O sea, ya tenía luz verde este proyecto gracias a este alcalde, a este presidente. Nos traicionó, ¿no? A los cajamarquinos es un traicionero, que Cajamarca él no tiene entrada nunca más. Entonces se viene todo esto. Tal vez de repente jurídicamente no estábamos preparados como población. En mi condición en ese entonces no pertenecía de repente a las rondas campesinas, he sido dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca, pero no pertenecía a las rondas, pero todos los gremios, todos los sindicatos, todas las organizaciones apuntábamos a lo mismo, ¿no? A defender el agua y que ese proyecto que nos quitaba 3 lagunas en Cajamarca, que abastecía a la mayor parte de la población de mismo Cajamarca y parte de las provincias de Selendín y Hualgayoc-Bambamarca, nos quitaba todo eso, ¿no? Prácticamente nos desabastecía de agua. Y hablo del agua potable, sin mencionar el agua de riego para 3 provincias, las más grandes de Cajamarca. Entonces Cajamarca se empezó a levantar, ¿no? Cajamarca dijo no, de repente jurídicamente él le habrá dado la luz verde, pero socialmente no. Y se empezaron un tipo de movilizaciones que duró meses. Pero donde fue más de repente el hecho que saltó más fue el 4 de julio del 2012, donde murieron 5 compañeros gracias a la reprensión que mandaba en ese entonces el premier Valdés, el premier que era de Ollanta Humala, mandó la reprensión, mató a nuestros hermanos, 4 selendinos, un bambamarquino, de manera que Bambamarca y Selendín fueron las 2 provincias más grandes en resistencia, ¿no? Se duró el estado de emergencia dictado por el gobierno por un mes. Bambamarca no bajaba la guardia para nada, hombres y mujeres. Yo quisiera de verdad felicitar, porque me emociona recordar esta parte donde todo mundo se solidarizaba con todo mundo, donde, o sea, el agua era prioridad para los comerciantes, para los transportistas, todos agremiados, obviamente participaban de las movilizaciones, donde el agua era nuestra bandera, ¿no? De repente no era una bandera política hasta ese entonces, porque todos lo hacíamos con un sentimiento y con una causa en el corazón.
Yo creo que lo que la gente lleva en el corazón es lo que más de corazón lo va a hacer. No hay paga de por medio, no hay chantajes, no hay amenazas, sino que la gente es consciente de lo que está haciendo y yo me emociono cuando recuerdo esto porque todo mundo salía, los profesores en el SUTEP, los transportistas, los trabajadores de construcción civil, el sector salud hacía sus relevos y todos participábamos, de manera que todos los días que duró esta movilización y al final con las muertes se paralizó, no tuvo nada más el gobierno que decir se paraliza. No está totalmente eliminado porque ahora escucho que el nuevo ministro premier Adrián Sen, de esta señora, no puedo decir presidenta, de esta señora Dina Boluarte, quiere darle viabilidad de nuevo, quiere desempolvar la documentación de Conga para darle de nuevo viabilidad, la que ya tenía y la que se perdió en el 2012. Hemos escuchado a Aurelia Canela, Rafael Bautista y a Yulisa Mejía respecto a las coyunturas latinoamericanas y minerales de transición que están aconteciendo en nuestra región. Recordarles que para esta semana en El Hueco en el Muro seguimos conversando respecto a coyunturas latinoamericanas y minerales de transición. Pueden mandar sus mensajes y aportes al 6873-3103, 6873-3103 o poder enviar su mensajito a nuestras diferentes plataformas digitales.